El Partido de la Liberación Dominicana es el partido que es más organizado. Hasta hace poco fue el partido mayoritario y es de oposición. El ingeniero Elías Cornelio es miembro del comité político del PLD, por tanto, nos va a hablar de problemas y no sabemos si va a aconsejar el gobierno o lo va a criticar. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Criticarlo le dejo. Ese es su furor, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, pero comience con algo. Doctor, gracias por estar aquí. ¿Qué usted entiende con el candidato independiente? ¿Qué es eso? Mire, primero darle los buenos días a don Julio, Carlos y a toda esa sintonía que durante años y años, ¿verdad?, acompaña a Revista 110. Mira, yo creo que primero la candidatura independiente viene a subsanar unos temas interesantes y unas falencias que de una u otra forma hemos tenido los partidos políticos. Tú te das cuenta cuando ves las encuestas que mucha gente no se identifica con los partidos políticos y por eso las candidaturas independientes tienen un tema de lógica importante. Si el 60% dice que no está vinculado a ningún partido, hay que buscarle como sociedad primero una opción para que ellos puedan tener candidaturas. Ahora bien, y creo que es lo que ahora se está haciendo y en los proyectos que se han depositado para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, es buscar que estas candidaturas independientes entren dentro de la misma lógica que está el sistema de partido de una u otra forma. ¿Por qué? Ya para el 2032 nosotros vamos a tener unas elecciones complejas. Digo complejas porque vamos a tener elecciones el mismo día de diferentes niveles. Las elecciones que son de características preferenciales generan dos actas. Generan el acta primero de la cantidad de votos del partido y luego de la votación preferencial. Recuerden que al ser en un solo día, pasamos de 17,000 a 28,000 mesas, que todo eso lleva una logística amplia. Ahora, si tú no le pones regulación a esa candidatura independiente, tú te imaginas, tú puedes tener una boleta presidencial con 200 candidatos, o una boleta senatorial con 80, 90 candidaturas. Es decir, dentro de esa posibilidad de la candidatura independiente también debe haber cierto tipo de limitantes. Ejemplo, también el tema de los recursos. Los partidos tienen recursos, ¿verdad? Tienen un dinero que entra del Estado, pero ese dinero tiene que ser validado. Ahí hay un sistema de formación política, ahí hay una empleabilidad, hay un sostenimiento de los partidos y todo ese tipo de cosas. A mí entiendo de manera muy personal que es positivo. ¿Usted ha trabajado con la Junta alguna vez? En procesos hemos trabajado con la Junta. ¿Y cree que este candidato independiente debe de ser muy regulado por la Junta? Debe ser regulado por la Junta. ¿En qué forma? Primero en las cantidades, como decía. Primero las cantidades de candidaturas admitidas. Tienen que ser limitadas. Imagínese usted tener una boleta con 100 candidatos presidenciales. Y en esa condición usted y yo podemos irnos a inscribirnos como candidatos. En el anteproyecto que hay ahora, ¿verdad?, en el que depositó la Junta, hay un sinnúmero de regulaciones. Ejemplo, primero que sea una institución, tiene que te llevar una institución, claro, no una persona. Claro, y tiene que recoger una cantidad de votos del padrón, porque tampoco se puede festinar un proceso, los procesos democráticos que cuestan tanto y que son tan importantes para la vida normativa del país, no pueden ser festinados. Pues es que ya todavía, ya sin candidato independiente, ya hay partidos que sale más caro ponerle en la boleta que o sea, no se corresponde con la cantidad de votos y de votantes que lleguen a tener. Pero precisamente esas regulaciones que hay, dicen que deben ser presentados por organizaciones, que deben tener un % de personas que los reconocen como candidato o como representativo. ¿Eso podría ayudar a que no hayan tantos y se limite un poquito eso? Sí, puede ayudar. Y como te decía, hay un tema de logística, sobre todo de las elecciones venideras, que al cambiar tanto el esquema, ser el mismo día, van a ser elecciones muy trabajadas y hay que lograr e intentar que sea una cantidad lo más trabajable posible para la democracia y para la misma Junta Central Electoral. El PLD va a elecciones en el
2028. Hasta ahora solamente una persona ha expresado su deseo oficial de ser candidato. No es el candidato todavía. Y el PLD tiene más de el PRM tiene más de media docena de precandidatos, personas que aspiran. En el caso supuesto de que no exista la fuerza del pueblo, que existe y es importante porque vamos a hablar de ella, de que ustedes se enfrenten al gobierno, ustedes saben que si el gobierno pone de acuerdo a todas sus fuerzas, los 6 o 7 candidatos, le va a ser difícil a ustedes recuperar el poder. ¿Lo saben? Mira, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana está haciendo una agenda interna que le propone, ¿verdad? Y le lleva a la posibilidad de ganar cualquier tipo de proceso. Sobre todo hay algo que usted decía de manera inicial, es la organización que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Siempre es difícil competir con el gobierno, pero el PLD tiene una agenda de cara a ese proceso electoral y la está desarrollando. Está en un tema de renovación de autoridades, como salimos hace poco del Congreso, ahora está validando lo que tiene, está creando nuevas estructuras y está trabajando de manera de fortalecer ese partido de cara a ese proceso eleccionario del 2028 que usted bien plantea. Bien, sobre la actualidad nacional, la economía, sector eléctrico y las situaciones actuales que caracterizan la gestión y que el PLD está observando tan de cerca. Mira, nosotros tenemos muchas preocupaciones con temas trascendentales. Te voy a poner 2 temas que nosotros, tanto las preocupaciones que tenemos, pero también le hemos hecho recomendaciones al gobierno. Hace ya 3 semanas tuvimos una rueda de prensa sobre la ruta fiscal que lleva el gobierno y la responsabilidad fiscal que tiene el gobierno con muchísimos temas. Primero, porque el endeudamiento no cesa, no para. Vemos que junto con ese endeudamiento el gasto corriente se está comiendo la capacidad del gobierno de accionar. Por eso nos fijamos que el tema de inversión pública está tan disminuido. Por eso nos fijamos que hay tantas obras importantes detenidas. Pero mientras esas obras importantes están detenidas, mientras le quitamos dinero a la inversión pública, tenemos nóminas que aumentan. Tenemos gasto corriente en general que está aumentando. Tenemos nuevas pensiones solidarias, no del sistema normal de pensiones, sino pensiones solidarias que siguen creciendo. Entonces, eso nos preocupa. Y una de las recomendaciones que le hicimos al gobierno es que una ley que ellos mismos emanaron del tema de responsabilidad fiscal, todavía no le han hecho el reglamento. Es decir, eso es un enunciado solamente porque no tiene aplicabilidad. Entonces, ¿cómo te vas a tú mismo a decir, me voy a poner una correa y antes de poner la correa simplemente entras el primer hoyo? O sea, no hay un reglamento para la aplicación de esa ley. Nos estamos endeudando a un nivel, y según el Banco Central, con cifras recientes, prácticamente el 40% de la deuda histórica de este país la ha tomado el gobierno del presidente Abinader en apenas 5 años. Entonces, todo ese tipo de cosas le hicimos esa recomendación. En el tema eléctrico le hemos hecho varias recomendaciones. Lamentablemente el gobierno no está dispuesto a veces a jugársela pensando en largo plazo. Y digo lo siguiente, el gran problema del déficit energético se basa en 2 cosas. Primero, energía servida y no cobrada, y segundo, energía que es perdida en la transmisión. Pero ese tema de la energía perdida en transmisión no es más que la calidad de las redes eléctricas, que son el vehículo para transmitir esa energía. El gobierno lo primero que hizo desde que inició este gobierno es disminuir los recursos invertidos en el mantenimiento de esas redes. Y ahora de golpe, inclusive a final del año pasado, en una semanal, el presidente junto a Celso Marrancini anuncian una inversión de alrededor de $600 millones para el mantenimiento, pero de unas redes que todos los años hay que mantenerlo, porque esto es como una autovía, la autovía eléctrica, ¿verdad? Entonces,
Ese tema hace que se pierda mucha energía y vemos que un déficit que el gobierno encontró en cerca de 500 millones de dólares del sector eléctrico, estamos hablando de que este año podría llegar a 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares que no van a tener ningún tipo de impacto en la vida del dominicano ni en la calidad de vida del dominicano. Entonces, eso nos preocupa, le hemos hecho las recomendaciones, le hemos puesto técnicos a disposición al gobierno, porque junto con eso tiene un aumento de las pérdidas demasiado grande. Pérdidas que nosotros llegamos a tenerla en 28.5%, hoy están en 42%. Imagínate que alguna de las sedes, como de su pérdida supera los 55%. Imagínese usted un negocio que usted de cada 100 cosas que usted compra, nada más vende 45, porque hay 55 que se pierden. O sea, es un negocio difícil lo que llevamos ahora. Pero realmente ingeniero, este gobierno, como todos los gobiernos, ha tenido dificultades y ustedes como partido tuvieron dificultades. Y se dice que el gobierno de Medina, en efecto al gobernado, le dio beneficio. Ahora, visualice el 28. Este gobierno no ha tenido escasez. Tuvo aumento de precios de productos básicos. Dicen los números del Banco Central que la canasta básica ha subido un 48% del 2000 hasta del 2020, un 48%. Y si nos vamos a los productos que son de naturaleza agrícola, en un 60%. ¿Y eso es que la oferta y la demanda han superado eso o que no han previsto el producir más? Eso tiene una explicación. La explicación de eso es que hay un descuido en el campo. Al haber ese descuido en el campo, como la cantidad de comida que sigue necesitando, de alimentos, es la misma, entonces tienes que suplir eso con importaciones. Fíjense que las importaciones han subido 3 veces, justamente en el mismo periodo. Cuando trae esas importaciones, sí mismo trae un tema de precio que lo abarca. Y junto con eso, como usted dice, la disminución de la capacidad de producción del campo dominicano, que se ha visto mermada y desprotegida desde un punto de vista u otro. Por eso digo que cuando te vas a los alimentos que son de naturaleza agrícola, han subido un 65% en apenas 5 años, lo que es mucho. Estamos hablando de prácticamente duplicar. Si todas estas cosas se hacen insostenibles, se complica todo, y el gobierno tuviera que irse y hacer unas elecciones, y eso, el poder quedar en manos del PLD, ¿qué ustedes hicieran? Bueno, nosotros lo primero que haríamos es lo que ¿O no hay programa de gobierno? No hay programa de gobierno, porque el primero es que el programa de gobierno lo hace un candidato, pero sí es importante que el PLD tiene un sinnúmero de técnicos que son los mismos que están elaborando las propuestas, independientemente de quién sea el candidato, que es el mismo que le hizo la propuesta de cómo controlar la fiebre porcina. Por ejemplo, que ahora nos está atacando y que está atacando la producción de cerdos en la República Dominicana. Es decir, el partido, independientemente de que no tenga el plan de gobierno ahora, porque el plan de gobierno tiene que ver mucho con el candidato, pero sí tiene un sinnúmero de técnicos que todas las semanas le está hablando al país, le está proponiendo también al gobierno, se está poniendo en disposición del gobierno para que los temas que están afectando de manera importante a la sociedad dominicana puedan ser pausibles, puedan ser menos fuertes para el pueblo dominicano. Y eso es una tarea que hacemos toda la semana. Y no es un ejercicio vano de crítica, sino que junto con esta crítica estamos llevando propuestas para ver si el gobierno la toma en cuenta, porque al fin y al cabo, para nosotros el pueblo dominicano es más importante que cualquier tipo de puesta política. En términos económicos, quisiéramos su opinión respecto a si es, ahorita hablaba del sistema eléctrico y uno ve que dice, vamos a hacer un consejo unificado, no vamos a hacer 3 consejos directivos, uno para cada distribuidora de electricidad. Y medidas como estas, como también como la fusión de los ministerios, que ellos dicen que están dirigidas precisamente a hacer más eficiente el gasto estatal, pero ¿son enunciados solamente o son cosas que quizás podrían tener algún tipo de resultado con otra aplicación? Mira, yo recuerdo que cuando el presidente Abinader era candidato, habló que iba a llevar la nómina a la mitad.
Es decir, que el Estado estaba lleno de botellas. Pero la respuesta que hemos tenido a eso en 5 años es que la nómina ha subido 130.000 millones de pesos. Entonces, ahí tú más o menos ves si son enunciados o no. Es decir, hay un nivel de responsabilidad que tiene que tener un gobernante, que debe tener un gobierno, que parece que el gobierno no está dispuesto. Entonces, hay respuestas a eso, y te hablé del número de 130.000 millones de pesos, que querían hacer una reforma fiscal para conseguir 120.000 millones de pesos. Si llevamos la nómina a la mitad, si hubiera incrementado solo la mitad de lo que ha incrementado el gobierno, ya tuviéramos una gran parte de la reforma fiscal ahí en las arcas del Estado. Entonces, el gobierno generalmente está dando enunciados que ni siquiera tiene forma de cómo cumplirlos. Porque a veces tú te embarcas, inclusive como yo veo, en nuevas obras o diciendo que se van a hacer nuevas obras. Pero solamente entre educación y obras públicas tienen 200 obras detenidas por falta de pago. Sí, es imposible, el gobierno ahora mismo no tiene ni siquiera la capacidad de terminar lo que está haciendo. Vemos obras totalmente ralentizadas y entonces le prometen, el presidente sale a prometer nuevas obras al pueblo dominicano cuando no ha podido terminar las obras importantes que tiene ahí. Este es un gobierno de muchos enunciados, lamentablemente para todos, porque nosotros lo primero que somos es dominicanos. Cuando la economía va mal, cuando el gobierno va mal, afecta a todo el mundo. Y por eso digo que nosotros hacemos un ejercicio primero propositivo, para evitar que se entienda como una simple crítica, pero a veces el que lleva el gobierno es el que toma las decisiones. Nosotros logramos tener 20 años de gobierno sin fiebre porcina, le estamos poniendo esos técnicos a disposición, y este gobierno, el primer año que entró, en el 2020, ya en el 2021 tenemos fiebre porcina. Entonces, le estamos poniendo a disposición los técnicos, pero no ha pasado nada en ese sentido. Bueno. Bien, doctor, para nosotros terminar, el PLD no le luce mucho hablar de migración, pero en el caso supuesto de que no nos hagan la respuesta que todo el mundo dice, bueno, cumplir la ley, realmente ¿cuál sería la solución para mejorar el problema migratorio? Porque todo el mundo sabe que nadie lo va a arreglar. Mire, eso tiene muchos ejes. No es tan sencillo la respuesta, pero le voy a decir lo primero que uno ya ha visto. El primer eje es regularizar, don Julio. Nadie puede hablar de que va a resolver el problema migratorio si no hay regularización. ¿Por qué regularización? Porque a nosotros nos guste o no, se necesita una mano de obra, ¿verdad? Pero el gobierno tiene que tener la capacidad de saber qué cantidad de mano de obra necesita. No puede ser descontrolada, porque inclusive para planificarnos como Estado, nosotros debemos saber, podemos decir, aquí hay 10 millones de dominicanos, hay 10 millones de turistas. ¿Y quién ha planificado, fuera de la R. Trujillo, que traían 10.000 braceros, quién más ha planificado mano de obra aquí? Balaguer planificó en ese tema y planificó Danilo. Recuerda que se puso en contexto y en funcionamiento el plan de regularización, que es la primera parte. Esa es la primera parte. La segunda parte de esto es el tema del control fronterizo. Sí, el control fronterizo debe ser más allá de un muro. Siempre se habló de una verja inteligente. Sí. Pero lo que estamos viendo con el muro, que no ha terminado y que tiene ya 5 años en construcción, que el gobierno lo ha inaugurado 2 veces y que ahora nos dice el presidente el 27 de febrero que está en un 90%, es que se le están quitando las verjas y que ya los haitianos pasan nuevamente de manera ilegal por esta frontera terrestre que tenemos, como si nada es nada. Y el tema, y el tercer punto de esto, es el tema de la corrupción que hay en estas capturas y que todos los estamos viendo. Se llevan indocumentados un día y al otro día están allá. A mí me pasa, como yo soy ingeniero, y me pasa con muchos amigos que me dicen, migración los atrapa y lo que piden es dinero y ya nosotros tenemos que dárselo y descontárselo a esas personas. Es decir, le estamos haciendo de un problema para el país un gran negocio para algunos con el tema migratorio. Bueno. Ingeniero Elías Cornelio, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.
antes de marcharse, quisiéramos saber cómo marchan los preparativos para la participación de las próximas elecciones y también lo que son las elecciones de nuevas autoridades locales que están haciendo ustedes. Bueno, Carlos, en ese sentido, ya nosotros tenemos una comisión que está trabajando con el tema presidencial, que se ha estado reuniendo con los posibles candidatos o precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana para luego presentárselo al Comité Central, que es quien en nuestros estatutos lo avala. Ese ritmo ha ido de manera importante en las reuniones de esta comisión, fortaleciendo el partido. Hemos estado en todo un proceso de la nueva implementación de la línea organizativa y electoral en estos inicios y haciendo que el partido crezca de manera importante y también ante la sociedad, que es que siempre va a ser importante de cara a cualquier proceso electoral. El PLD está proponiendo. El PLD está proponiendo cosas importantes, el PLD está proponiendo soluciones de temas que inclusive el PLD logró de una manera u otra subsanar y resolver cuando fue gobierno, como lo hemos hecho con el tema eléctrico, como lo hemos hecho con el tema de la fiebre porcina africana, es decir, proponiendo para que se tenga bien claro que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido, primero, que le duele al pueblo dominicano, como lo demostró en sus gobiernos, y segundo, que no está haciendo un ejercicio ligero de crítica, sino generar propuestas que vayan en beneficio del pueblo dominicano. Bien, muchas gracias, ingeniero Elías Cornelio. Gracias.